Ayer se produjeron algunos movimientos importantes en el Palacio Nacional. Se trasladó la atención del Congreso Nacional al Palacio Nacional. José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, comenzó a anunciar las encuestas que ellos ordenaron en diferentes lugares, provincias del país, para mostrar la fortaleza del presidente de la República, Danilo Medina, y ofreció los datos de encuestas realizadas en La Vega y en Puerto Plata. En La Vega el apoyo sobrepasa, según José Ramón Peralta, el 70% al presidente Danilo Medina. En Puerto Plata sobrepasa el 62%. Él dice que va a seguir publicando resultados de encuestas que se han hecho en diferentes provincias del país. Pero además, ayer el Palacio Nacional recibió en una reunión especial a los miembros de la Conferencia del Episcopado Dominicano. No, fue al revés, el presidente fue donde ellos. ¿Así fue? No fue en Palacio, no. ¿No fue en el Palacio? No, fue... A mí me pareció como que... No, es en el Salón del Episcopado aquí donde está el Seminario Mayor. Sí. Fue ahí. Ya. El presidente los visitó. El presidente Eso estuvo coordinado, obviamente. Él estuvo ahí en camaradería. Se ve dándole un fuerte abrazo a Monseñor de la Rosa y Carpio. Ramón de la Rosa y Carpio. Obispo emérito de Santiago. Sí. Y compartió con los demás ahí. Sí. Vi que le dio un saludo, al Monseñor, al arzobispo de Santo Domingo, Osoria, Francisco Osoria. Por supuesto que todos estos movimientos, aparte de otras decisiones que se han estado adoptando en el Palacio Nacional, son relevantes en relación con el tema del que se ha dicho y hoy se sigue diciendo que el presidente todavía no tiene una posición. La reelección presidencial y el proyecto de reforma de la Constitución de la República. Que también en los círculos políticos se está insistiendo y varias fuentes dicen que será hoy cuando o se deposite en secretaría o formalmente se presente, porque hoy sesiona el Senado, una iniciativa para una ley que declare la necesidad, que es como se hace, ¿verdad? La necesidad de reformar la Constitución, que es primero, y si esta se acoge, luego viene el proyecto de reforma. Se han barajado varios nombres, se había insistido en que sería uno de los nuevos PLDistas, es decir, o el senador de Ocoa, Alegría, que del BIS pasó al PLD, Pedro Alegría, o el senador de San Pedro de Macorís, el ex reformista José Jacín Frappier, que pasó al PLD recientemente, o el senador eterno de la Altagracia, Amable Ariti Castro, que aunque no ha pasado formalmente al PLD, sí es una persona que navega siempre en todas las aguas. Pero él tiene un partido. Sí, pero él se entiende con todo el que está en el poder. Se llevó muy bien con el PLD, se llevó muy bien con Hipólito, y decían que era él. Ahora lo que se ha dicho es que quien va a depositar ese proyecto es el senador de Monteplata, Charlie Mariotti, un danilista de toda la vida. Conocido y muy fiel a Danilo Medina, aparte de que ha estado en muchas de las actividades importantes del presidente. Él estuvo en una reunión, fue uno de los pocos, creo que el único legislador, que se realizó el 13 de junio pasado, en el este del país, en Capcana, con los empresarios. Con los empresarios. Él fue uno de los senadores, el único senador creo que estuvo en esa reunión. Si es Charlie Mariotti el que va a presentar la propuesta, eso significa que en esta ocasión va a ser distinta a que sea el comité político el que dé la orden. Es así que ahora se ha dicho, que primero lo van a llevar al Congreso y después, lo llevan cuando sea algo de hecho, entonces van a pedir al comité político que avale todo eso. Porque como Leonel Fernández es el que convoca las reuniones del comité político, se entiende que se asegura de que la agenda no tenga ningún tipo de sorpresa. Eso por un lado, y también no quieren las críticas de quienes dicen que el comité político ha venido convirtiéndose en una especie de Sanedrín que gobierna por encima de las instituciones del Estado. Entonces, para evitar eso, ahora se han propuesto llevarlo por la vía del Congreso. Bueno, pues en ese caso, Gustavo, el día de hoy parece que va a estar bien caliente. La gente
que sigue al doctor Leonel Fernández ha anunciado también actividades. Como ya fue quitado el cerco al Congreso Nacional, se entiende que el Congreso no es el escenario para estas cosas y ellos creo que están anunciando la colocación de unas mesas de recolección de firmas. Una carpa con unos libros para firmar contra la reforma de la Constitución. Esperan conseguir por lo menos 1 millón de firmas. Pero ellos llevaron carretillas de firmas al Palacio de los Deportes en el 2011 o 2012 por la reelección de Leonel Fernández. Luego en el 11. Luego de 2 periodos de gobierno. Sí. En ese fueron los ingenieros constitucionalistas. Ya. Fue Félix Bautista el que presentó los 2 millones de firmas de apoyo a la reelección. Tú sabes que ahora Yo creo que ellos están conscientes de que eso de presentar firmas, eso no tiene mucho valor. Eso es un golpe de efecto político, pero no vale más de ahí. Tú sabes que ahora hubo muchas peregrinaciones al Congreso. Hubo, por ejemplo, transportistas que decían que se oponían, ¿verdad? Abogados, educadores, todas esas personas que fueron de distintas actividades a decir que estaban en contra de esa reforma. Y motoconchistas también. Y la que estaba programada era de camioneros. Parece que eso hizo que dijeran, bueno, señores, si llenan esto de camiones será un caos, porque un camión de por sí es un problema en una calle, más en el centro de los héroes. Y decidieron entonces pedir que se quitara el cerco militar. Y eso como que bajó la cosa. ¿Y Fenatrado está en eso? Yo no sé si Fenatrado, pero tú sabes que esos grupos que se llaman sindicatos, esas federaciones, tienen sus amigos en la política. Algunos están con uno, con el otro. Yeah. Y un transportista importante, que es Blas Peralta, tú sabes que está preso. Y él ha hecho muchos zigzagueos. Uno no sabe los amarres que ha hecho. Bueno, también se pronunciaron generales retirados, Gustavo, recuerda. También, pero un grupo de generales también se pronunció en una ocasión apoyando a Hipólito. Y algunos de los que hoy están ahí también apoyaron a Hipólito. Y otros de los más viejos venían desde cuando Balaguer. O sea que eso no, yo no le veo más allá. Eso. Bueno, entonces se entiende que hoy no va a haber ningún incidente en la sesión del Senado a las 4 de la tarde. No hay nada anunciado como protesta y en el Senado además yo creo que ahí no habría mucho que hacer contrapeso porque es una mayoría aplastante de un solo lado. Y eso, por supuesto, que si se presenta en el Senado, eso va a pasar. Sí, no quizá lo aprueben hoy porque hoy apenas sería depositado, eso iría quizá a una comisión que diría sí y eso se pasaría rápido. Quizá las interrogantes vendrán en la Cámara de Diputados, en donde todavía tanto el PRM como los leonelistas y otros partidos pequeños que tienen representación dicen que ellos tienen por lo menos el número de votos para vetar una iniciativa como esa en la Cámara. Ya. Pero bueno, además se está corriendo la fecha de prescripción porque el 22 de agosto es la fecha para la definición de candidatos, de precandidatos. Sí, para la inscripción ya. La inscripción. Y ya la tercera semana de este mes, me parece, cierra la legislatura. Ya. Y yo no creo que Danilo tenga el ánimo de convocar una extraordinaria. Él quisiera que eso se resuelva ahora si se va a resolver. Dentro de la legislatura ordinaria. Sí. Bueno. Señores, eso es lo que hay. Ojalá que no haya ningún incidente y que no intenten impedir que... Porque los senadores tienen derecho y tienen libertad para proponer, ellos son los que están escogidos para proponer leyes. ¿Sí? Si esta es una evaluación que ya se ha hecho y que la gente del gobierno entiende que el presidente debe ser el candidato, en algunos casos incluso candidatos que han tenido, candidatos no políticos o presidentes que han tenido muy alta valoración no se han presentado. No. Como el caso de Lula, por ejemplo, que escogió a Dilma Rousseff. Bueno, él tuvo una reelección, pero la tercera no optó. No optó por ella. Hay varios que han... Muchos dicen Bachelet, que eso ya causó lo que finalmente le ocurrió, porque vino en declive el gobierno, vinieron los problemas, bueno, y ya conocemos la historia. Ya. Bueno, vamos a hacer una pausa.
Bueno, ayer, como se había anunciado ya, tenía un tiempo en esta campaña, un grupo de líderes de iglesias, de religiones y de partidos políticos pequeños que tienen una visión muy conservadora. Algunos de ellos son dirigidos por pastores evangélicos, pero que son políticos, como el caso del PQDC, por ejemplo, que Wesley Chávez es pastor, es evangélico. Pero estaba Ezequiel Molina. Sí, esos son ya líderes de diversas denominaciones Fidel Lorenzo, evangélicas, señor Flaquer, nuestro amigo José Alberto Ortiz. Sí. Habían anunciado con una etiqueta en las redes sociales, no te metas con mis hijos. Se produjo precisamente en las redes sociales un gran debate y polémica porque otros decían, bueno, este se metió con tus hijos. Todos esos pastores y sacerdotes que han violado niños, por ejemplo. Bueno, ellos hicieron su protesta aquí en la capital y otra simultánea en Santiago de los Caballeros. A todo esto, bueno, hay que decir lo siguiente, esos amigos tienen derecho a hacer esa protesta, a reclamar. De hecho, en la tarde recibieron el espaldarazo de la Conferencia del Episcopado, que emitió un documento apoyándolos. Pero hay que decir que ellos están luchando contra un fantasma, porque en ningún momento en la orden departamental se habla de ideología de género. Mira, ahí, Gustavo, hay una presión muy fuerte en la que ellos están haciendo contra el ministro de Educación, quien ha dicho y reiterado en numerosas ocasiones, yo creo que ya ni siquiera debe volver a repetirlo, que él no está apostando a ninguna ideología de género y que en su gestión ni en la administración del presidente Danilo Medina va a haber ningún tipo de ideología de género. Ellos hicieron encabezado por José Antonio Flaquer, que es un empresario evangélico, una gente que muy militante. Él escribe aquí en Acento de vez en cuando. De vez en cuando escribe artículos aquí en Acento. Han copiado un movimiento que se ha expandido en algunos países de América Latina, promovido por grupos conservadores, por grupos evangélicos y católicos. Coinciden. Ayer estaba, aparte de Víctor Masalles, estaba Ezequiel Molina y estaba Fidel Lorenzo y estaba Ito Bisonó. Sí. Ellos lo que dicen es postulan. Y estaba Dio Astacio también, que sí, ahora es del PRM. Que ahora es del PRM. Ellos que viene del PQDC. Sí, ellos postulan esta organización que creo que fue en Colombia donde surgió, Con mis hijos no te metas, es tratando, de que el Estado no asuma ninguna responsabilidad en la parte de enseñanza con lo que ellos llaman ideología de género. Es decir, dicen, bueno, pues aquí no se va a hablar de igualdad entre hombres y mujeres. Aquí no se va a hablar de aceptación o tolerancia con la homosexualidad. Sobre todo algo muy peligroso. Ellos dicen que no es verdad que los seres humanos son todos iguales. O sea, ellos creen en la discriminación. No, ellos entienden, apuestan a la discriminación. Que si una persona tiene una orientación sexual distinta a la heterosexualidad, ya es una persona, yo digo que la consideran menos, o que es maldita, o que es diabólica, o qué sé yo, porque entonces, ellos entienden que eso es como si fuera el demonio. Bueno, entonces, el sustento de todo esto es que el Estado no tiene que orientar a los hijos de la familia que colocan sus hijos en las escuelas públicas o privadas, que el Estado no tiene que transmitir ninguna ideología de género, dicen ellos, pero de todos modos el Estado es el que norma la educación en base a los criterios científicos. El Estado es el que ha establecido el modelo de educación de la sociedad dominicana y en cualquier otro lugar. De acuerdo a criterios científicos, no a criterios de fe. ¿Cómo es posible que ellos quieren que el Estado asuma la responsabilidad de pagar a los maestros, de formar a los maestros, e incluso le piden al Estado que se lea la Biblia todos los días en las escuelas? Entonces dicen luego, con mis hijos no te metas. El Estado subsidia colegios que son asumió propiedad de iglesias. El Ministerio de Educación el año pasado asumió la responsabilidad del pago de los salarios de todo el personal de los colegios, la mayor parte casi todos los colegios católicos y evangélicos. Entonces, ¿cómo es esto de que con mis hijos no te metas? O sea, para una cosa quieren al Estado, pero para otra no. Además, la educación no es en base a inventos.
La educación se hace en base a criterios científicos. Por cierto, ahora aquí hay una ya universidad pedagógica dominicana que va a formar a los educadores, está formando. Entonces, eso no puede ser en base a criterios de fe. Cada quien tiene derecho a tener la fe que quiera. No, porque ellos Y en su quieren casa- imponer, Gustavo, ellos quieren imponer su criterio particular religioso. Y después que ellos impongan ese criterio religioso, cada uno de esos grupitos van a decir, es el concilio mío el que hay que adoptar como oficial. También, Entonces, porque usted lo ve unido, usted los ve unidos en eso, pero ellos tienen sus contradicciones. Sí, Muchos de esos claro. evangélicos fanáticos dicen que la iglesia católica es del diablo. No, es que cuando la educación dominicana hable de la Virgen de la Altagracia, los que son evangélicos van a decir, ¿qué virgen ni virgen? No va para allá. Algunos de los más fundamentalistas dicen que eso es el demonio. Ese es el demonio, exactamente. Entonces, todo eso, llevar la religión a la educación pública y privada es uno de los peores errores que se puede cometer. Lo primero que se va a La educación es se laica. va a deformar a los niños, porque un niño tiene que aprender religión como proponía Hostos y como se hace en muchos países, con una visión laica, como cultura general. Ahora, asunto de fe dentro de su templo y en su casa, no en un espacio público. Mira, yo estoy completamente seguro que los obispos dominicanos que recibieron ayer al presidente de la República y conversaron con él, lo que se dijo fue que el presidente le habló del turismo y que le sugirió, le pidió apoyo y le dijo, hablen con las conferencias episcopales de Estados Unidos y Canadá que ustedes tienen relación y explíquenle de qué se trata. Usen sus vínculos, sí, para Usen eso. sus vínculos. Pero estoy completamente seguro que ellos no van a perder la oportunidad de hablarle de ese tema al presidente de la Lo más República. probable que sí. Es decir, ellos quieren que se mantenga la desigualdad de género, que aunque la educación en República Dominicana es mayoritariamente femenina, tanto por la cantidad de maestros y maestras, tanto por los contenidos o por cualquier otro elemento, ellos van a querer mantener la desigualdad. Pero además, mire, la gente que no sea tonta también, ahí hay de todo en esa movilización. Yo sé que hay gente que, creo yo que equivocada, pero de buena fe está en esa movilización, hay que respetar eso. Usted tiene derecho a creer en lo que usted quiera, con plena libertad, eso es lo importante. Esa libertad que ellos no respetan porque quieren imponer un Dios como a la fuerza, y eso no puede ser. Ahí hay personajes de esos conocidos, que algunos fueron hasta aspirantes a diputados, por partidos de esos pequeñitos que hacen mucho ruido. Y hay muchos de esos que están en la coalición esa que está hablando de defensa de la Constitución y la que se ok la democracia, que tienen unos fines políticos en esta coyuntura. Entonces, oportunistamente se están montando sobre esa ola y utilizando toda esa gente. Pero me están mintiendo deliberadamente. Hubo un funcionario del Ministerio de Educación ayer que lo estaba recibiendo porque lo estaban acorralando. Y entonces ellos comenzaron a hablar mentiras y el funcionario dijo, mire, eso no es verdad. Además que no lo dejaban hablar, lo estaban apabullando. Algunos y con dijeron, una Biblia bueno, vamos de aquí. Así, deliberadamente. Sí, entonces... no puede ser. No. Aquí, obviamente, esto es también una falta de respeto al Ministerio de Educación y al Ministro de Educación. Están hasta pidiendo la cabeza de ese hombre que lo que incluso le ha cedido, dicho, señores, no, vamos a hablar, nada. Ellos que todo, le admitió en la comisión la integración de representantes católicos y evangélicos, los que van a estudiar, porque recuérdate que la resolución, la orden departamental 33/2019 es un enunciado nada más, en base a la Constitución y a la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Que en un periodo de 2 meses debe rendir un informe de la metodología que se va a utilizar, nada más. Eso es todo. Y que es para hablar, para ir, señores, concienciando y educando a los niños sobre la equidad de género, igualdad de género, igualdad la equidad, de género. que ellos odian la palabra género. Se parece a la época de la Guerra Fría, que la gente muy derechista, si tú hablabas de conciencia, justicia social, decía comunista de una vez. Inmediatamente. Eso inmediatamente. Y la gente de izquierda, si le hablaban de mercado, capitalista. Sí. O sea, es una cosa como un resorte, se le dispara inmediatamente. Dice género, inmediatamente. Demonio. Demonio, homosexual, ateo, de todo te dice. Si ellos supieran que hay muchísimos gays y lesbianas que son cristianos mucho mejores que muchos de esos que están ahí. Bueno, entonces eso es lo que tú estás diciendo, te lo van a que digan lo que ellos quieran, pero es la verdad, yo conozco muchos gays, muchas lesbianas que son mejores seres humanos y mejores cristianos que muchos de esos farsantes que estaban ahí. Así es. Hacemos una pausa.
Máximo Laureano nos acompaña desde Santiago de los Caballeros. Ayer hubo manifestaciones de grupos religiosos, comunitarios, activistas sociales. Se manifestaron en los alrededores del edificio de oficinas gubernamentales Presidente Antonio Guzmán Fernández, aquí en Santiago, donde está la sede de la Regional de Educación. Manifestándose en contra de la ordenanza 33-2019 del Ministerio de Educación. Ellos predican que esta ordenanza es un atentado contra la integridad familiar. Lo que ha habido es una réplica en Santiago de la manifestación que hubo ayer aquí frente al Ministerio de Educación. En Santiago lo hicieron igualmente frente a la Regional de Educación, que está en el edificio de oficinas gubernamentales Antonio Guzmán Fernández, y con la misma cosa, la misma petición, que con mis hijos no te metas, que no queremos esa orden departamental, que eso es ideología de género, que la educación no debe estar infectada por ese tipo de cosas. Pablo Ureña manifestándose con los eslogan "a mis hijos lo educo yo, con mis hijos no te metas", entre otros llamados que hicieron estos grupos religiosos ayer, que también dejaron una proclama y un documento que le fue dejado en las oficinas de la Regional de Educación, que está representada por José Manuel Fernández aquí en Santiago. Ayer también grupos políticos, representantes del Partido Revolucionario Moderno, participaron en una misa que se ha hecho tradicional en Santiago, la misa del aniversario de la muerte del presidente Antonio Guzmán Fernández. Esta vez el 37º aniversario. Ahí estuvieron familiares del presidente Guzmán, encabezado por Sonia Guzmán y su nieto Iván Hernández. También estuvieron otros dirigentes del Partido Revolucionario Moderno de Santiago, como el diputado Ulises Rodríguez. Muy bien. Marcha Verde anuncia que vuelve al ruedo en Santiago para el próximo domingo 14 de julio. Se está anunciando una manifestación, la cual va a partir desde el monumento a los héroes de la Restauración, desde la calle del Sol con Daniel Espinal, va a tomar la calle del Sol, va a bajar en dirección este-oeste hasta tomar la Presidente Guzmán, doblando a la derecha y terminando con una concentración en la intersección que forman las avenidas Inver, Presidente Guzmán, Hermanas Mirabal y Las Carreras. Eso es el próximo 14. Marcha Verde está llamando a la gente a participar en contra de la corrupción y sobre todo ahora que hay nuevos elementos. Bueno. Hay un hombre encadenado en la avenida Presidente Guzmán, está protestando contra el ayuntamiento porque dice que le han quitado su sustento, le incautaron la fruta, le incautaron todos los accesorios que utiliza ahí y tiene varios días encadenado llamando la atención de las autoridades. Bueno, muchas gracias Máximo por este reporte. Vamos a seguir atentos a ver qué pasa con ese señor. Mándanos fotos, Máximo, de él para darlo a conocer. Y que señores, que pasen buen fin de semana. Bueno, y la campaña se comienza el domingo ya. Así es, autorizada por la Junta Central Electoral por una resolución emitida en el día de ayer. Hasta el lunes. Hasta el lunes.